El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Voz de Chávez. Como ya es costumbre, estamos acá todas las semanas para continuar difundiendo, sembrando en nuestros pueblos el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. El tema de hoy, muy importante para todos los revolucionarios, las revolucionarias de nuestra América y del mundo, la entrañable amistad entre Chávez y Fidel. Los dos comandantes, comandantes eternos, comandantes que son y serán siempre ejemplo para las luchas en nuestra América y en el mundo. Luchas por la libertad, la independencia, la soberanía de nuestros pueblos. Para desarrollar este debate de hoy, en la batalla de las ideas, como siempre también lo decimos, tenemos como invitado al gran amigo, compañero, camarada, Abel Prieto. Bienvenido, Abel. Gracias. Abel, como muchos de ustedes saben, fue ministro de Cultura durante 15 años aquí en el gobierno revolucionario de la hermana República de Cuba. Hoy día es director de la Casa de las Américas. Este tema, Abel, tú que eres un gran conversador, intelectual, escritor cubano y que conociste muy de cerca a los dos comandantes, tanto a Fidel, del cual fuiste, como acabo de decir, ministro de Cultura, formaste parte de ese gabinete del comandante Fidel durante 15 años, también conociste muy de cerca, gracias a esa amistad entrañable entre nuestros dos comandantes, a Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Por qué crees tú, Abel, para que comencemos por allí, que se originó, por qué se originó esa unión, esa amistad entre Chávez y Fidel? ¿Cómo evalúas tú lo que sucedió en estos años una vez que Chávez y Fidel tuvieron la oportunidad de conocerse? A ver, Adán, bueno, en primer lugar agradecerte que me hayas invitado a este programa y para tratar un tema que nos toca tanto a todos, ¿no? De una manera tan, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista también político, ético. Ahora mismo estábamos hablando, antes de empezar, Adán y yo, de la crisis ética que hay en el mundo de hoy. Cómo hay políticos que toman decisiones vergonzosas para los cuales la dignidad no tiene ninguna importancia, ni siquiera es una referencia para ellos. Es decir, es como que han perdido el pudor. Y una cosa que caracterizó a nuestros dos comandantes fue el sentido de la ética. Y yo pienso que esa es una de las bases de esa amistad, que fue mucho más allá de la relación entre dos líderes políticos. Ha habido muchos líderes políticos que han hecho una empatía y han construido juntos determinadas alianzas. Esto fue algo mucho más allá. Fue una relación que se convirtió en algo entrañable. Chávez decía que él era hijo de Fidel y Fidel aceptaba con gusto esas alusiones y lo quería, no sé si como un hijo. Yo creo que más que lo que uno quiere muchas veces a los hijos, porque Chávez fue, vamos a decir, el gran heredero de todas las ideas de Fidel. ¿Tú crees que eso fue lo que Fidel, entre otras cosas, vio y sintió en Chávez como un heredero de su legado, de su liderazgo? Yo creo que sí, Adán. Yo creo que sí. Yo tuve el privilegio de estar en el aula magna
cuando la conferencia que dio Chávez, cuando Chávez sale de la cárcel. Diciembre de 1994. Viene a Cuba, visita Cuba. Yo estaba de presidente de la UNIEC, en la Unión de Escritores y Artistas en ese momento, era miembro del Buró Político del partido y me invita Fidel a estar en esa conferencia. Y no solo me impactó mucho la conferencia, la forma en que Chávez citaba a Bolívar, la forma en que el pensamiento de Bolívar se había incorporado en aquel joven militar, cómo eso era, vamos a decir, como una especie de modelo, de paradigma permanente, y la autenticidad de Chávez, del comandante Chávez. Yo creo que Fidel tenía un ojo que no le fallaba nunca con respecto a la gente que es auténtica o a la gente que es retórica, a la gente que está asumiendo una pose. Chávez jamás asumió una pose, Fidel jamás asumió una pose. Yo creo que yo te diría que ese primer encuentro, que debe haber habido conversaciones a las que yo lamentablemente no pude asistir, pero ya ahí se veía en la forma en que Fidel lo acogió, que Fidel lo abrazó, ahí se estaba gestando esto que tú decías. Yo creo que el componente ético y el componente de que de pronto surgiera, acuérdate que se había derrumbado el socialismo en Europa, acuérdate que estaba, es decir, Chávez sale a la luz en un momento en que la izquierda está desmoralizada, de eso hemos hablado otras veces, y yo sí pienso que Fidel tiene que haber visto con mucha esperanza la aparición de un líder de ese calibre. La ética, acabas tú de decir, la autenticidad. La autenticidad. Que se relaciona sin ninguna duda con ser fiel a los principios. Me imagino que desde el primer momento, que fue cuando se conocieron Chávez y Fidel, el comandante Fidel, con su experiencia, sintió eso en Chávez, en ese joven líder que se levantaba, que nacía, ¿no? Que nacía. Yo creo que el componente de la sensibilidad hacia el pueblo, hacia los más humildes, eso estaba a flor de piel en el comandante Chávez. Yo recuerdo los aló presidente, yo recuerdo sus alocuciones, las veces que pude, por suerte fueron varias veces en que pude intercambiar con él cuando le llevamos el proyecto de la misión Cultura Corazón Adentro. Cómo él enseguida pensó en los niños, pensó en la familia, pensó en la cultura como portadora de valores. Y eso, yo te diría, Adán, eso está absolutamente emparentado con los conceptos de Fidel, de que la cultura tiene un papel en la transformación del ser humano. Para tener una revolución verdadera, claro, debemos tener revolución cultural. Y revolución cultural es revolución en las conciencias. Las conciencias, exacto. Bueno, ahí sigue el debate, muy importante. Gracias, Abel, por acompañarnos en esta voz de Chávez. Ya vamos a continuar, no nos estamos despidiendo. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Digo gracias, Abel, porque realmente la experiencia, esa relación de Abel con nuestros dos comandantes, tenemos que aprovecharla al máximo en este programa. Ya regresamos con la voz de Chávez. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Un día Raúl decía, bueno, díganle a mi sobrino. Entonces preguntaba, ¿quién es tu sobrino? ¿Cuál de tus sobrinos? Mi sobrino Hugo Chávez, pues. Porque como él dice que Fidel es su papá, bueno, yo soy tío de él. Y es verdad.
Fidel me hizo el honor, gracias, mi comandante, por convertirme en hijo suyo. Y yo así me siento. Así me siento. Y es un grandísimo honor que espero merecer. Espero merecer. Ya la historia lo dirá. No es tiempo todavía de decirlo. Una vez Fidel hizo una trampa, de esas trampas sublimes, verbal, allá en Sandino, cuando lanzó una frase en medio de un aló presidente que duró no sé cuánto tiempo, y dijo: Chávez, la historia nos absolverá. Y yo dije: pues párate ahí, ¿cómo que la historia nos absolverá? Sí, nos absolverá. No, tú estás absuelto por la historia, yo no. No puedes colocarme a mí hasta que él, sabiendo que mi razonamiento es incuestionable, dijo: bueno, se quedó pensando, bueno, la historia me dijo que te absolverá. Continuamos con la voz de Chávez, con este tema de hoy tan interesante, la amistad entrañable entre Chávez y Fidel. Hemos comenzado este segundo segmento, Abel, con ese video donde precisamente Chávez dice lo que tú mencionabas comenzando el segmento anterior, cómo Chávez se siente hijo de Fidel. Y me parece muy importante esa manifestación de él mismo donde dice, bueno, espero merecerlo. ¿Qué crees tú que significa eso? Eso es un gesto de modestia tremendo del comandante Chávez. Ya en ese momento él se había ganado esa condición de hijo de Fidel. Era el 2009. Sí, ya se la había ganado. Y después todo eso se multiplicó y efectivamente tenemos un caso único, creo yo, en la historia, único, de dos grandes líderes de distintas generaciones que se convirtieron prácticamente en parte de una misma familia espiritual, ideológica, moral. Yo creo que, y es muy simpática la anécdota que él cuenta cada vez que Raúl le decía, mi sobrino. Y lo que le dijo Fidel, bueno, la historia me dijo que te va a absolver. Eso es... Y tú sabes, a ver, compañeros, compañeras, otra expresión que Chávez usaba, y recuerdo que se la mencionó a Ramonet en la entrevista que hizo y que luego se transformó en ese excelente libro de Mi Primera Vida, la entrevista que Ramonet le hizo a Chávez desde la infancia o desde que nació, como sabemos, hasta que asumió la presidencia por primera vez. Es el tiempo del libro. Mi Primera Vida. En algunas oportunidades ahí Chávez le refiere a Ramonet que él, tomando la frase de Fidel, él siente, Chávez, que la historia lo absorbió. En lugar de me absolverá, él dice la historia me absorberá, ya me absorbió, dice él. Es una expresión interesante también, ¿no? Sí, porque además creo que en esta coyuntura que nos ha correspondido vivir después de la partida física de nuestro comandante Chávez, yo creo que no hay duda, ¿verdad? No, la historia absorbió a Chávez. Le dio la razón en todo. Y a Fidel también. En todo les dio la razón. Una cosa interesante, ahora que tú mencionaste a Adán, el libro de Ramonet, Chávez estando en prisión, le llega la entrevista de Tomás Borges a Fidel, un grano de maíz. Y Chávez lee ese libro con mucha pasión. Todavía no se conocían personalmente, pero Chávez sí ya seguía a Fidel. Y Chávez encuentra la referencia al Caracazo. Y Chávez encuentra que Fidel está hablando del Caracazo como una sublevación frente al neoliberalismo. Borges le pregunta a Fidel si Carlos Andrés, que representa la socialdemocracia, y hace una pregunta en cierto modo errática. Bueno, eran los
tiempos en que, como ahora, que hay tantas cosas que se confunden. Alguna gente se confundía con Carlos Andrés Pérez en aquella época, claro, y lo tenían como un líder de pseudo izquierda, sino totalmente claro, de izquierda. claro. Sonaba mucho su participación en la Internacional Socialista, Socialista. etcétera. Ahí es donde Chávez le dice a Ramonet que la falsa democracia se quitó la máscara cuando el Caracazo y se convirtió en una dictadura terrible. Pero él ve ese libro de Borges y ese pasaje en que Fidel evalúa el Caracazo como un mensaje que le llega desde Cuba, que le llega desde Fidel y que le está dando la razón a su alzamiento, a su movimiento. A mí me parece muy hermoso cómo esa relación quizás empezó a construirse, Adán, antes de que se conocieran personalmente. Sin duda, sin ninguna duda, porque incluso Chávez también lo refiere en diferentes momentos, y lo dice en uno de los discursos. Tú recordabas la visita de diciembre de 1994, Chávez lo menciona, que viene físicamente por primera vez a Cuba, pero que en sueños había venido muchas veces. Y bueno, yo soy testigo presencial de alguna manera, porque vivimos muchas cosas juntos en lo que son los antecedentes de Chávez, es decir, antes de 1992, antes de la insurgencia militar del 92, Fidel y la Revolución Cubana siempre fueron una referencia, un ejemplo para nosotros, como parte de los revolucionarios de Venezuela y de nuestra América que nos estábamos formando en esa época. De ahí viene Chávez. Exactamente. Pero acuérdate, Dan, el primer país que visita a Fidel después del triunfo de la Revolución, ¿cuál fue? Venezuela. Venezuela. ¿Qué es lo que dice Fidel en Venezuela? Tenemos que unirnos. Hay fuerzas que quieren que estemos dispersos. Es decir, de pronto Fidel habla de los ideales de Bolívar en Venezuela. Así es. Muy precozmente, muy tempranamente, la revolución empezando. Y haciendo la referencia que Venezuela seguramente iba a transformarse en un punto fundamental, en una referencia esencial. Ahí es profético. Para la revolución continental. Y agradece mucho la solidaridad del pueblo venezolano, porque en Venezuela se recogió dinero para el 26 de julio, hubo todo un movimiento solidario. Y es el primer país que visita Fidel. ¿Quién sabe cómo a veces estamos hablando de... La historia está llena de sorpresas, de zigzagueos. Y en esa época Chávez tenía 5 años. Sí, claro. Pero estaba, vamos a decir, eso estaba en la atmósfera. Así es. Son esas cosas que se quedan en la atmósfera. Sin ninguna duda. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Abel. Esa relación entrañable, el tema de hoy en La Voz de Chávez, entre Chávez y Fidel, comenzó mucho antes de ellos conocerse. Su encuentro personal. Personalmente. Vamos a ver un video que tiene relación con el tema de hoy para que continuemos en esta batalla de las ideas con la participación del gran amigo camarada Abel Prieto. Ejemplo, sin duda, para todos nosotros y para generaciones enteras de latinoamericanos, de caribeños y de luchadores del mundo. Él tuvo además el arte, la sabiduría, la cualidad esa tan natural en él de hacernos pasar momentos agradables, usar la broma, hacer anécdotas. La historia te ha absuelto. Estás de cara infinita, gigantesca ante la historia de nuestro país. Y de allí, Fidel, no te sacará nadie. ¿Y qué fue lo que nos unió en esa hermandad? Las ideas, los sueños. Fidel, hasta la victoria siempre, comandante.
hasta la victoria siempre. Extractos de un documental, Abel, no sé si lo habías visto antes, de dos compañeros cubanos, de Roberto Chile y Fabiola López. Ah, sí. El documental se llama Chávez y Fidel para siempre. Ahí un extracto, repito, donde podemos apreciar precisamente esa amistad entrañable entre Chávez y Fidel. ¿Qué te parecen esas imágenes? No, hermosísimas. Y muestran algo que uno advertía cuando los veía juntos. Fidel disfrutaba mucho a Chávez. El humor ese de Chávez, que era distinto al de Fidel. Fidel tenía un humor, vamos a decir, más de otro, era menos popular que el humor de Chávez. Fidel usaba la ironía, tenía toda esta... Bueno, otro estilo, otra formación. Estilo, era otro estilo. Pero él disfrutaba, porque además Chávez, lo que hablábamos hace unos minutos, Chávez había absorbido la cultura del pueblo llanero y del pueblo bolivariano y venezolano de una manera única. A mí muchos cubanos en esos años, sobre todo cuando yo estuve aquí en mi primera temporada como embajador, en 2004 a 2006, me decían que ellos y gente que tenía años al lado de Fidel, ministros, ministras y otro tipo de compañeros, dirigentes políticos, que nunca habían visto a Fidel reírse como se reía manera, cuando estaba Chávez. Es verdad. Que Chávez era el único líder que le hacía bromas a Fidel. Sí, sí, sí. Parte de eso que tú estás diciendo, ¿no? Sí, fue una confianza de camaradas, de amigos, de padre a hijo. De padre a hijo. Pero a veces los padres no les gustan tanto que los hijos les hagan broma, pero en el caso, es verdad, en el caso de Fidel, él disfrutaba las salidas de Chávez tan ingeniosas. Fue una relación en que, es verdad que, como dice Chávez, que en el primer video que vimos, que decía, gracias Fidel por haberme acogido, por haberme dado esta oportunidad de ser como hijo tuyo, pero también hay que agradecerle a Chávez que Fidel vio realizados muchos sueños, muchas utopías en las que él había soñado, cuando de pronto Chávez le permite a él trabajar juntos los dos y empezar a crear los mecanismos de integración que se crearon, empezar a trabajar por la salud de la gente, la Misión Milagro, la Petrocaribe, todas las cosas que se hicieron, que mostraron, otra cosa que mostraron que nació de esa amistad, es que no se quedó en una cuestión de carácter personal, irradió a nuestro continente y al mundo y demostró que entre países se puede construir vínculos que no se basen en la competitividad, que no se basen en yo aprovecharme del más débil, que es lo que predomina hoy. Es espantoso, pero lo que predomina hoy en el mundo es la mirada geopolítica fría, pragmática, imperial. Aquí se demostró eso que tú dices, ¿no? La amistad verdadera, la unión de iguales entre iguales. Y uno de esos, digamos, proyectos que se vieron y se siguen viendo en esa realidad nuestra es precisamente todo lo que hemos logrado a través del convenio Cuba-Venezuela, del cual ya vamos a conversar cuando regresemos de este pequeño corte. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me
me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos en su programa La Voz de Chávez con este tema de hoy, la amistad entrañable entre Chávez y Fidel. A ver, decíamos terminando el segmento anterior lo importante que es para nuestros pueblos, pero también para mostrarle a nuestro continente, al mundo, lo que es una relación de iguales entre iguales. Un convenio que es una gran realidad para nuestros pueblos, afortunados nuestros pueblos que viven y seguirán viviendo los efectos de los logros de ese convenio Cuba-Venezuela. Recordemos entonces, porque habíamos recordado rápidamente en los segmentos anteriores, la primera visita de Chávez a Cuba, diciembre de 1994. Pero luego, entonces bueno, todo el proceso que vino posteriormente, no tenemos tiempo de hablar de ello en este programa, seguramente lo tocaremos en otra oportunidad, pero entonces Chávez gana la presidencia de la República por vez primera y se inicia la revolución bolivariana que nos ha traído hasta acá. En el año 2000, podemos decir que a escasos meses de haber Chávez asumido esa presidencia por vez primera, se firma el convenio, las relaciones bilaterales toman una fuerza como nunca antes a través precisamente de ese convenio Cuba-Venezuela. Y comienza a llegar a nuestro país contingentes fabulosos de cubanos y cubanas para cumplir con lo que se estableció en el convenio, a través de los proyectos de salud, de deporte, de cultura, precisamente lo mencionábamos ahora rápidamente, pero también en energía, en educación, en agricultura. Entonces, todos esos logros, Abel, de los cuales tú tienes buen conocimiento, además de los de cultura, que era lo que tú trabajabas directamente, también, por supuesto, tienes los reportes y la evaluación general, digamos, de lo que eso ha significado para nuestros pueblos, para esa relación tan maravillosa entre Chávez y Fidel. ¿Qué le puedes decir a nuestro pueblo con respecto a eso? Se habla de los derechos humanos, sobre eso se ha creado toda una retórica llena de mentiras, de difamaciones contra Venezuela, contra Cuba, contra todo el que defienda la causa de la emancipación. De pronto son clasificados como violadores de los derechos humanos. Eso forma parte ya de la campaña permanente contra nosotros. ¿Y cuál es el primer derecho humano? El derecho a la vida. Y yo te diría que en el convenio Cuba-Venezuela, una de las cosas que defendimos para nuestros pueblos fue el derecho a la vida. Ese contingente de médicos cubanos que hoy son tan calumniados, Bolsonaro, Trump, toda esa gente habla de nuestros médicos de manera verdaderamente incalificable, porque no hay manera de calificar tanta vileza. Pero bueno, tratando de desacreditar a nuestros médicos, lo que han hecho nuestros médicos en colaboración con los médicos venezolanos, en colaboración con el personal de salud de Venezuela, ha sido extraordinario. ¿Cuánta gente recuperó la vista? Gente relativamente joven, con determinadas retinopatías y que habían perdido la vista con 40 años, prácticamente no veían y recuperaron la vista. Misión Milagro. Misión Milagro. Y por ahí yo vi lo que se hacía en estos barrios difíciles en Venezuela, en Caracas, en Barinas. Algunas veces que tuve la oportunidad que me invitaras y estuve contigo allá, en lugares donde las condiciones de vida materiales no son suficientemente todavía con la calidad con la que se aspira a que tengan esos lugares. Sin embargo, la calidad espiritual, el clima en términos de
satisfacción de las necesidades de la gente. El ser humano no es un animalito que tú le das comida y lo pones debajo de una tabla a dormir y ya está feliz. Si duerme con aquella famosa frase, barriga llena, corazón contento. Eso no es así. El ser humano no es eso. El ser humano tiene necesidades espirituales, quiere participar en un deporte, quiere estar en un coro, quiere asistir a una obra teatral, quiere que sus hijos se formen con esos valores. Incluso la gente más humilde tiene esas necesidades. El convenio entre Fidel y Chávez, entre Cuba y Venezuela, atendía todas esas necesidades y atiende todas esas necesidades. Yo creo disculpa Abel, con esta maravillosa idea de organizar esos trabajos a través de las misiones. Las misiones. Que las misiones significa, siempre hay que recordarlo, que es implementar los planes necesarios para conseguir soluciones rápidas de manera, podemos decir, un tanto paralela al sistema tradicional de educación, de cultura, es decir, de manera paralela al Estado formal que heredó la Revolución Bolivariana y que hemos ido transformando, pero de lo cual todavía tenemos una parte importante de considerar, ¿no? De ese viejo Estado burgués que heredamos y no hemos podido transformar completamente. La salida que consiguieron Chávez y Fidel, porque eso lo parieron ellos dos, sí, a través del convenio fue esos proyectos paralelos a los que se les dio el nombre de misiones. Y que entonces ahí están las misiones educativas, las misiones deportivas, la misión Cultura Corazón Adentro, misión Milagro, etcétera, etcétera, para llegar a esos rincones más alejados de la patria, donde en la Cuarta República no existía ninguna asistencia en esas áreas fundamentales para el ser humano. Adán, mira, en consonancia con eso que tú estás diciendo, uno de los principios de ese convenio es que no hay ninguna persona descartable. Como dice el Papa Francisco, habla de que el mundo de hoy tiene gente descartable, es decir, la gente que duerme en las calles, la gente... El convenio Cuba-Venezuela y en la filosofía de nuestros dos comandantes está la idea que toda vida humana merece respeto, merece atención, que no puede haber una élite privilegiada y entonces una gran masa de personas que estén sencillamente en el desamparo sobreviviendo. Es así, y que es una situación que va más allá de los números, porque en diferentes oportunidades se han mencionado las cantidades de vidas salvadas, por ejemplo, a través de la misión Barrio Adentro, son millones de vidas salvadas en Venezuela. Si no hubiese existido la misión Barrio Adentro Salud, bueno, esos millones de venezolanos y venezolanas hubiesen muerto, si hubiese prevalecido el sistema de la Cuarta República. Para mencionar un ejemplo rápido, en ese sentido, Abel, y pueblo de Venezuela y más allá, son logros importantes de considerar en lo que a los principios se refiere. O sea, los números son importantes, pero lo que queremos decir aquí es que, y es producto de esa amistad entrañable entre Chávez y Fidel, todo eso va más allá de los meros números, porque son principios, ¿verdad? Las cifras nos dicen algo, pero los principios, lo que sentimos, el amor verdadero hacia los semejantes, eso no tiene medida. Exactamente. Fidel y Chávez también se irritaba con el culto del modelo neoliberal a las estadísticas. Te decían, no, el desempleo bajó un 0,3%, eso era un éxito. ¿Te das cuenta? Y cuánta tragedia podía haber, cuántos dramas humanos podían ocultarse dentro de las cifras esas, que lo que hacían era cubrir la injusticia. Así es. Poner un velo sobre la injusticia. Ahora, Abel, bueno, para ir cerrando, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Qué mensaje relacionado con esa amistad, esa unión entrañable entre Chávez y Fidel le dejas tú a nuestros pueblos? Yo creo que cada cubano revolucionario, cada venezolano revolucionario, que por suerte somos la abrumadora mayoría en cada uno de nuestros países, tenemos que rendirle culto a esa amistad, no dejándonos confundir, no dejándonos que en ningún momento venga el divisionismo, la insidia, porque en los planes
del imperio y de sus lacayos está dividirnos, no dejarnos jamás atrapar por ese tipo de conspiración malvada, perversa, y seguir fieles siempre a esos dos gigantes que se unieron y que nos legaron, como hablábamos ahorita, un modelo de convivencia, de colaboración entre países hermanos, no un modelo competitivo, no un modelo que se base, como decías tú, en cifras, sino que se base en amor por el prójimo, una enseñanza cristiana. Chávez fue un cristiano que fue al origen de lo que significa Cristo, no al Cristo que después traicionaron. Bueno, tú has visto ahora en Bolivia esos curiosos cristianos, en Brasil, cristianos que están traicionando las ideas de amor. Quieren desenterrar la espada y la Biblia como cuando llegaron los españoles a colonizarnos acá. Recuerda eso mismo. Tenemos que ser fieles a ese legado, a esa herencia, porque tiene un valor enorme, y otros pueblos debían estar atentos a lo que significó y a lo que significa esa amistad que floreció en una relación fraterna única entre dos países. Será un ejemplo permanente para nuestros pueblos. Es lo que queremos destacar en este debate. Esa amistad entrañable entre Chávez y Fidel es y será siempre un ejemplo para las luchas que tenemos que seguir librando. Con Chávez y Fidel seguiremos venciendo. Gracias, Abel. Abrazo. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con el último segmento de La Voz de Chávez, la biblioteca de nuestro comandante. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. La biblioteca de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. La idea, ya sabemos, seguir desde aquí estimulando el estudio, el análisis, el seguir formando conciencia revolucionaria. Hoy traemos este libro que es editado por el Consejo de Estado de la República de Cuba, un trabajo realizado por dos periodistas cubanos, Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez. El libro se llama El Encuentro, relacionado por supuesto con el tema que hemos desarrollado hoy en La Voz de Chávez. El encuentro entre Chávez y Fidel, diciembre de 1994, como lo mencionamos en el desarrollo del programa. En este trabajo fundamentalmente se recogen las experiencias, testimonios, los discursos de los dos comandantes en esa visita de diciembre de 1994, ya lo decíamos, cuando se conocieron personalmente nuestros comandantes y lo que dio origen sin duda a esa amistad entrañable entre Chávez y Fidel. Aquí hemos seleccionado algunas de las fotos que son muy significativas, fotos de aquellos momentos. Fíjense, aquí está Chávez con Fidel, la misma foto de la portada, pero luego una conversación entre los dos comandantes allí en el Palacio de la Revolución. Una vez que Fidel recibió a Chávez en el aeropuerto, se fueron juntos al Palacio de la Revolución y conversaron. Tenemos aquí también la foto cuando Chávez visitó la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en esos mismos días. Fue condecorado allí nuestro comandante. Se le entregó la réplica de la cartera de campaña
del general Máximo Gómez, la ofrenda floral, muy importante esta maravillosa foto, ante la estatua de nuestro Padre Libertador que está en La Habana Vieja, como se le conoce a esa parte de la ciudad. Los dos comandantes aquí se ven de espaldas ofrendando a nuestro Padre Libertador. Imágenes sumamente importantes de Chávez dando su conferencia en la Casa Bolívar, una vez que ellos ofrendaron ante la estatua del Libertador, caminaron, son allí unos 50 metros, allí mismo está la Casa Simón Bolívar, donde Chávez dio su primera conferencia, luego en la noche fueron al aula magna de la Universidad de La Habana. Son testimonios fabulosos de ese encuentro que, como dije, dio origen a la amistad entrañable entre Chávez y Fidel. Y rápidamente les voy a leer acá, como es costumbre, un fragmento de lo que los compañeros periodistas recogen en el libro como parte de los discursos de Chávez y Fidel en el aula magna. En la página 55 del libro, Chávez dice en un momento de su discurso: algún día vendremos a Cuba en condición de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano. Profético, lo cumplió Chávez. Y Fidel luego dice: hombre modesto, muy modesto, verdaderamente modesto, considera que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas. En otra parte del discurso, Chávez dice: como Aquiles Nazoa dijo de Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y Fidel dice luego en el discurso que le corresponde: estoy seguro de que habrá muchos hombres como Hugo Chávez, porque las ideas surgen de las realidades. Sus ideas surgieron de las realidades que están viviendo, enraizadas en el pensamiento de los fundadores de la independencia de los países de América Latina. Un pequeño resumen del gran contenido de este libro que hoy les recomendamos para seguir profundizando en los pensamientos de esos dos gigantes, de Chávez y Fidel. La amistad entrañable que, como dijimos cerrando el tercer segmento en la conversación con Abel Prieto, es ejemplo permanente para las luchas que debemos seguir librando por la libertad y la soberanía de nuestros pueblos. Sigamos fortaleciendo la conciencia revolucionaria, estudiando, analizando fundamentalmente el pensamiento y la acción de estos dos gigantes, Chávez y Fidel. Vamos a terminar el programa de hoy con el video que nos muestra al trovador cubano Raúl Torres en este segmento que denominamos Música del Mundo. Y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, como siempre. Hola, soy Raúl Torres, trovador cubano. Y bueno, gracias por invitarme a participar con ustedes en este programa. Me considero un trovador que registra e investiga también. Defiendo las causas justas. En los últimos tiempos, muy marcado por canciones que han servido para denunciar las injusticias sociales, todas, sobre todo de América Latina, injusticias que han sido potenciadas por el imperio, por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, me considero un luchador contra esas injusticias sociales. ¿Quién dijo que yo quiero ver esta función de circo que los tribunos inoportunos me vendieron? ¿Quién dijo que mi sentido común es el alpiste rancio que se engullen los gendarmes de un gobierno? ¿Quién dijo que los lobos somos malos y los... Durante toda mi carrera
he hecho canciones a grandes hombres y mujeres que me han marcado, no solo cubanos, sino de otros países. Y llegaron momentos tristes y salieron las canciones más significativas, que fue la canción de Chávez y luego la canción de Fidel con sus desapariciones físicas, ¿no? Yo creo que esto me ha marcado mucho. Yo creo que han sido momentos cumbres en mi carrera, momentos de inflexión, diríamos, ¿no? Me he inspirado en ellos sobre todo por el cariño, ¿no?, que le han tenido al pueblo latinoamericano esos dos hombres. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. He sabido que la relación entre Chávez y Fidel era una relación muy familiar, muy entrañable, una relación no solo de hombres comprometidos con su realidad, hombres que defendían las causas sociales, hombres que querían, que quieren, hay que decirlo así porque están todavía y viajan con nuestros pechos ellos, hombres que lucharon por eso, ¿no?, por abolir la pobreza en nuestros pueblos, por ayudar a nuestros pueblos a levantarse, a independizarse. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Fidel siempre estaba riendo, por ejemplo, con Chávez, y Chávez también. Ahí te das cuenta que había algo más de cómo se trataría a un mandatario, el tratamiento de un mandatario con otro. Había otra relación. Ellos se descubrieron como hijo y padre, algo así. Y ese mismo amor que tenían, lo transmitieron a nuestros pueblos. Antes se nos abría el suelo cuando enfermábamos, y ahora se nos abre el cielo de una simple tos. Sopla viento que las alas ya no van a interrumpir su vuelo. Antes se nos abría el suelo cuando enfermábamos, y ahora se nos abre el cielo de una simple tos. Sopla viento que las alas ya no van a interrumpir su vuelo. Ángeles de bata blanca subiendo el cerro, vienen a curar la vida, barrio adentro. Ángeles de bata blanca subiendo el cerro, vienen a curar la vida, barrio adentro. Mis chamos no están tosiendo ni sienten dolor, después de aquel tratamiento están mataperreando. Ángeles de bata blanca subiendo el cerro, vienen a curar la vida, barrio adentro. Los escuálidos que ayer con su fuego vinieron, hoy están en la consulta con su bolsa de hielo. Ángeles de bata blanca subiendo el cerro, vienen a curar la vida, barrio adentro.
yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez.